Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a tener un tema o un estudio con evidencias históricas, titulado ¿cuál es el día de convocación? Porque el hermano Alex hablaba y le creyeron lo que él dijo. La verdad, díganlo, a la mujer díganlo, no, hermano, a mí pues, le hice caso porque pues estaba aquí pues, hablando, pero no porque me haya convencido. Entonces, yo quiero mostrarles las evidencias. Porque si usted entra a Google ahorita, vaya, ¿cuál es el día de Santa Convocación? Te van a salir fácil, más a favor, un 80% más a favor, que es un día, no digo cuál, y otro 40% al otro favor de que es, no el otro 40%, un 20%, que es otro día, y otro 20% te va a decir que el día no importa, que lo que importa es adorar a Dios. ¿Cómo que es el mismo Dios? El día no importa. No. Ahora, yo antes de entrar al estudio voy a esa pregunta. ¿A Dios le importará? ¿Cómo lo haces? Pregunta. ¿A Dios le importará? ¿Cómo le adoras? Amén. ¿A Dios le importará? ¿Cómo le adoras? Porque a veces decimos que hay cosas que son sin importancia. Ok, les voy a decir una cosa. Si a Dios no le importara cómo lo adoraras, no hubiera dejado una lista de salmos como por lo menos 150 de la manera como alabarle, hermano. Y entre esos 150 salmos dice por lo menos 20 veces, por lo menos, y 20 veces es demasiado repetitivo en la que es la Biblia, ¿con qué debes de alabarle? Ok, si no fuera así, ya estuviéramos aquí haciendo el baile ese pegajoso que hacen todos, hasta la selección de México también ya lo hace cuando ese shake, ¿ya? Y Dios dice que lo alabemos, sí que vamos. Pero gracias al Eterno que Él dejó la manera, ¿cómo deberíamos de hacerlo? Entonces, ¿a Dios le importa cómo lo alabemos? Ok, pues si le importa, más vale que usted vaya estudiando cómo a Dios le agrada la alabanza. Porque podríamos estar haciendo una alabanza que a Él no le agrada. Podríamos estar nosotros, pues, en nuestro amor, ¿verdad? Yo amo a Diosito. Yo amo a Dios. Así que, yo creo que lo que mira es mi corazón, sí, pero también mira que Él te dejó 66 libros, 1100 y tantos capítulos de la Biblia para que te documentes cómo a Él le gusta que tú lo hagas. Como Él quiere que tú lo hagas. Vuelvo entonces a la pregunta. ¿A Dios le importa cómo tú le adoras? Amén. ¿Sí le importa o no? Amén. Pues eso es que nos gusta cantar. Digo, nos gusta porque ya me estoy preparando también. Más vale que vayamos viendo en la Biblia qué es lo que le gusta que le cantes. ¿Qué es lo que Él quiere que le cantes? Porque les voy a decir una cosa, hermanos. A la gente le gusta una cosa que tú le cantes. Y a Dios le podría gustar otra. ¿Me entendieron? A la gente le gusta una cosa. Es más, canta otra cosa y te ignoran. Cántale lo que quieren escuchar. ¡Yeah! Vamos, mi nene. ¿Dónde está el problema? El problema no está en quién está cantando, ni en quién está escuchando la alabanza, sino que a veces no nos documentamos para saber cómo es que a Dios le gusta que le alabes. Y si le gusta, no le va a tener que venir a revelar aquí a alguien en el 2015, dijo la máxima revelación, diles que sí me gusta que me alaben. No, lo tuvo que haber dicho desde el principio, cómo a Él le gusta que le alaben. ¿Estaríamos de acuerdo aquí? A ver, diga quién me da $100. Todavía están dormidos, hermano. Despierten. ¿Ok? Yo doy uno de así. ¿Ok? Entonces, ¿a Dios le importa cómo le alabamos? Ojo, músicos, ojo, hermanos que cantan, para que cuando canten lo que a Dios le agrada, no lo que
A la gente le agrada. Entonces, después de esta difícil pregunta, y creo que no todos estarán de acuerdo conmigo, pero creo que coincidimos en su mayoría. Si a Dios le importa cómo le alabamos, voy a otra más difícil. ¿Le importará cómo nos vestimos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, no me diga usted a mí que yo le diga, dígame cómo, hermano, ya, no, vea la Biblia. Diga al Espíritu Santo, háblame. Yo le puedo enseñar toda la Biblia de pe a pa, de la A a la B, y de la A a la Z, o de un punto a otro, y podrías no entenderlo. Pero cuando el Espíritu Santo te quiere hablar y tú eres dócil, Él te lo va a mostrar. Ahora, ¿cómo le gusta a usted que se lo digan? Que le digan aquí, tú desobediente, tú mujer desobedienta, te he hablado 5,000 veces. ¿O quieres que te hable el Espíritu Santo ahí leyendo? Hija, tengo tiempo diciéndote esto ya. Hijo, hace rato que estoy queriendo tratar este tema contigo, pero pues no me has buscado. ¿Cómo te gustaría que el Eterno te lo hiciera saber? Dímelo. Con amor. A solas, ¿verdad? Sin que sea en público y que los demás digan, no, eso que es profecía de Dios, eso, te estaba quemando nomás. Pues bueno, si no quieres que te quemen ahí, lee la Biblia para que Dios te hable a ti. Dice el bumper sticker de que andan en los carros, Dios está vivo, hoy hablé con Él. Pues espero que no nomás lo lleve atrás diciendo que habló con Él y es pura mentira. No tienes que decirme cuántas veces oras y ayunas, ¿no? Pero deberías hacerlo. Y yo les dije que esta semana pasada no iba a ayunar, y posiblemente esta, dependiendo cómo me siento, pero la que viene, yo tengo que seguir, hermanos. Tenemos que seguir en el propósito que nos hemos fijado. De otra manera, siempre estamos hablando de lo mismo, y no pasaremos de ser lo mismo. Y siempre caeremos. ¿Por qué? Descuidarnos de Dios nos va a hacer caer. Aunque hoy diga que estoy 1000 veces campeón, mañana puedo estar derrotado. Así que bien dice el dicho, no escupas para el cielo porque en la cara nos cae. Ora por aquel que ves amolado, ora por aquel que ya viste que se hundió, ora, haz una oración, nada más. No te digo que eres toda la vida, una sola. Una cuando tú digas, Señor, ten misericordia de mí, si llegara a caer como tal persona, como fulano, como sutano, como mengana, ten misericordia de mí, Señor, que mi corazón no se endurezca. Ejemplos vemos en la Escritura de gente que no se arrepintió, pero vemos un Manasés cruel, perverso, que hizo lo malo, que Dios lo levantó otra vez. Pudo haber sido que alguien oró por él. ¿Ok? Y si Manasés era malo, créeme lo que era malo, pasó a sus hijos por el fuego para Moloc. De que era malo, de que era insensible. Entonces, vamos en 2 puntos. ¿A Dios le gustará o le importará cómo nosotros nos vestimos? Ya nomás hay un amén, 2 amén. Bueno. Y voy a otra. ¿A Dios le importará qué día le alabemos? ¿Qué día nos congreguemos? ¿Sí o no? Bueno, pues ya que me están diciendo que amén, aquí hubo más amén que los otros por lo menos. Vamos a entrar entonces de lleno a nuestro estudio. Día de Santa Convocación. ¿Cuándo? Pero aquí es cuándo es. Pensé que me había equivocado porque pensé que decía Vallecra y llamó. No, pero es Vallaquel y reunió. ¿Ok? Entonces, hoy en día, quiero decirles que es extraño, es raro, es ajeno a los oídos de muchas personas que dicen creer en Dios, que el Shabbat o el sábado sea el día bíblico para convocar una santa asamblea. Oiga, la gente hoy en día le parece raro que usted le diga, es que es el sábado el día de santa convocación. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿O qué tienes? Se me hace que tú eres de la secta de los ponis, necesitan un nombre ahí. ¿No le han dicho a usted? Hermano, ¿me puede prender esta luz? Creo que no me ven. Y me siento mal, la verdad. Han de pensar que estoy durmiendo todavía. No estoy predicando aquí, hijos. Bendito es Adonai. Entonces, todo esto de que el día de sábado no es, perdón, el día de Shabbat no es para usted,
Es que aquí en Occidente, nosotros estamos en Occidente. El Occidente es esta parte del mundo donde estamos. Y aquí en Occidente se ha dicho, y sobre todo se ha confirmado por los mismos países, que el día de descanso, ¿cuál día es? El domingo. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, tenemos dos frentes, dos tipos, dos maneras que nos dicen qué día buscar de Dios. Bueno, pero podría haber hasta 5 que nos dijeran qué día. Y yo por lo menos sé que hay 3. Unos que dicen que es el domingo, otros que van a decir que es el sábado, y otros, échate un volado, a ver, el día que tengas tiempo. Todos los días. O todos los días. Pero esos ya son de a ti, o muy poquitos, hermanos. Eso es más poquito todavía que el Shabbat. ¿Ok? Entonces, que todos los días debes de buscar a Dios. Oye, aunque así fuera, ¿Dios dice que es todos los días? Pregunta. Aunque así fuera, Dios dice que es todos los días tienes que venir a estar conmigo. No, la reunión no. En santa convocación. Yo no estoy hablando qué días vas a hablar con Él, qué días tienes que orar. ¿Cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es el día? Ahora, no dependiendo de lo que diga el hermano Alex, que en la mañana predicó acerca de eso. A mí me gusta presentarles historia, documentación. ¿Por qué? Por lo menos eso nos hace retroceder y queremos decir que no, pero pues lo estamos viendo. Aleluya. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos frentes les dije que tenemos los dos más fuertes? Ok, vamos a verlos aquí. Dos más fuertes. El primero, muestra que las escrituras señalan a un día como el día de la Santa Asamblea, día de Santa Convocación, día de congregación. ¿Ok? Las escrituras nos van a enseñar un día. El otro frente, el segundo, muestra al domingo como el día que la mayoría de la religión ha escogido, y lo puse aquí a propósito, ha escogido para citar a los creyentes a reunirse familiarmente en un lugar. Bendito el nombre de Adonai. Ahora bien, aquí viene una pregunta. A mí me gusta preguntarles, ¿quién de estos dos tiene la verdad? La mayoría que dicen que es... Ahí, más ahorita todavía alcanza. Ahí mero, ahí está. Ok. Pregunta, ¿cuál de estos dos tiene la razón? Pero si me da usted una respuesta, tiene que dármela sobre todo escritural. El primero. Dice la hermana que el primero. Capítulo y versículo. Papelito habla. ¿Se recuerdan de mi dicho? Papelito habla. Éxodo 35. 1. 1, 2, 3. Ah, 35.2. Seguimos en la mañana. 35.2. ok, bueno, ya me está matando. Ok. Para comenzar, pero yo le voy a decir una cosa. Ahí no dice que sea el día de Santa Convocación. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es el día de Santa Convocación? Entonces, a usted ahí no me está comprobando cuál es el día. Ve cómo a veces tenemos la idea más o menos, pero no le damos al clavo. Y a veces usted agarra el clavo así y empieza a pegarle y no le pega al clavo. Y dice, casi le di al clavo, sí, pero le diste a la uña. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿verdad que una cosa es darle al clavo y otra cosa es darle a la uña? Ok, ya por alguien dice mi abuelita, caliente, caliente. ¿Qué dice la escritura? Vamos a ver. Para comenzar, veamos qué nos dice la escritura de Dios, la del Eterno. Levítico 23, versículos 2 y 3. Vamos a ver qué nos habla el Eterno. ¿Y qué dice? No sé si trajo sus cuatro versiones, brother, si no, bueno, aquí pongan atención. Habla a los hijos de Israel. Aquí está el problema. Ahí dice clarito que es para los hijos de Israel. Bueno, ¿y usted qué es? Toda iglesia que yo conozca dicen que son Israel. Espiritual, pero son. Ok, entonces ¿a quién le está hablando?
¿En qué parte qué versículo dice? Y dile a los mexicanos. A ver, aquí, antes de seguir, quiero que me digan. ¿Qué parte de la Biblia dice? Dile a los mexicanos esto. Dile a los gringos esto otro. Te vas a ir y le vas a decir a los filisteos que este mandamiento es para ellos. ¿Dónde dice la Escritura, hijos? ¿No toda la Biblia o todo lo que se conoce como Antiguo Testamento fue dado para Israel? ¿Sí o no? Entonces, ni modo que diga México, si México no estaba en el plan de la Biblia. Bueno, está en el plan de redención, aclaro. Entonces, ¿para quién es la Escritura? Para Israel. Y para los que se añaden a Israel. Y son Israel. Israel espiritual, Israel de Dios. ¿Me entendieron? Entonces, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, no de Israel, del Eterno, las cuales proclamarán, ¿cómo que dicen? O sea, que ese día, aunque a ti, tu corazón te mantenga enojado, y digas, no voy a ir, estoy enojado con Dios porque no tengo para tragar, ¿cómo quieren que lleve ofrendas? Dios dice, ese día es día de santa convocación, no de que si te gusta o no, es día de santa convocación. ¿Quién lo está diciendo? El Eterno. Usted y yo podemos decir cualquier cosa y negar lo que queramos, pero cuando lo dice el Eterno, Él dice, y va a decir cuáles son los días de santas convocaciones. ¿Serán cuáles? Serán estas. Primero, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo. ¿Y qué más dice? ¿Cuándo es el día de santa convocación? Es un día que es día de reposo. Solamente así podrías ir a tener santa convocación si te olvidas de todo. Si dejas en stock lo que tienes que hacer o lo que tú dices que necesitas hacer, solamente así se puede hacer. A ver, ¿quién de ustedes, así, olvídese de que tenemos un culto ya preestablecido? ¿Quién de ustedes, desde que se levanta en la mañana, se pone a hacer lo que va a hacer y que hoy voy a lavar y que voy a planchar? Ya cuando se dé cuenta, hijo de su, ya empezó el servicio. Pues ya, ahí para otro. Entonces, ¿por qué cree que Dios te dice, detente este día? Cesar, eso es reposar, eso es reposo, eso es Shabbat. Shabbat no es sábado. Por eso cuando te metas a internet y alguien le digas que es que nosotros nos congregamos el sábado, oh no, me estás hablando de dioses paganos, me estás hablando de Saturno. Sí, porque Shabbat no es sábado. Equivale o corresponde en nuestro calendario al día sábado, pero Shabbat no quiere decir sábado. Y eso tenemos que aclarar inmediatamente. No es sábado. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Shabbat? Detente. Cesa. Corta. ¿Qué tienes que cesar? ¿Qué tienes que parar? ¿Qué tienes que cortar? Pues todo lo que está en tu trajinar diario, todo. Con un solo objetivo, que este día desaceleres el motor. Que ese día usted diga, hoy necesito un tiempo para encontrarme con mi Creador. ¿Por qué? Porque Él habló, todavía no digo cuál día es, porque Él habló de un día que es santa convocación. Y nos dice, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habites. Levítico 23, 2 y 3. A ver, ¿quién no ha escuchado la palabra Karat? Ok, karate, esa no es la respuesta. Es cortar. Dígame una de las cosas que el Eterno dijo que cortaría de su pueblo. Llámese Israel espiritual, llámese Israel físico, llámese Israel que usted quiera. Dijo, te voy a cortar si no haces esto. Dígame uno de los que es que te va a cortar. Gracias, hermana. Otro, para saber si sabemos más o menos en general. Si no damos frutos. Eso ya es espiritual, pero también está en el nuevo Brihadashah. Otra, que específicamente diga el Eterno, si haces esto o no lo haces, te cortaré del pueblo, dijo. Encender fuego. ¿Perdón? Encender fuego. Eso ya está dentro de las prohibiciones de Shabbat. Ya Shabbat ya quedó, ya. Otra cosa.
habla del Pesaj, que no celebre la fiesta de los panes sin levadura, que no celebre la Pascua. Y ve cómo a veces decimos amar a Dios y le jugamos a lo mismo y yo no tengo por qué. Bueno, no tienes que, si no quieres ser de Israel. Si no quieres ser del pueblo de Dios, no tienes que. Pero si quieres ser del pueblo de Dios, Él dijo que lo cortaría. Yo no te voy a cortar. Créeme, ni te voy a impedir la entrada ni la venida. Algo más, otra cosa aparte de esas dos. Quiero saber que en términos generales sabemos algo que nos puede llegar a hacer que seamos cortados de la rama, del buen olivo. Ahora, el Eterno lo hizo, aún con Israel, no cortó a muchas ramas del olivo. No cortó todo el olivo. Dice que cortó algunas de las ramas en el lugar de las cuales nosotros fuimos injertados. Así que no te jactes, porque Dios es poderoso para volver a injertar a las mismas ramas que cortó. Oiga, comer sangre, comer moronga. Una cosa es cuando estás en ignorancia, otra cosa es cuando ya lo sabes, hermano. Es más, no hay ningún pecado que sea cubierto con toros, con becerros, con cabritos, cuando ya se sabe el pecado que se hizo. Siempre si usted lo ve, es porque lo ignoraba, porque lo cometió en ignorancia por hierro. No porque dice, pues hoy voy a ir a pecar y mañana voy y presento mi ofrenda. Ya que llegue mi contacto, presento mi ofrenda. ¿Dónde encuentra usted eso en la Escritura? En ningún lugar. Comer sangre. Tener relaciones con un animal. Acostarse con tu cuñada, con tu cuñado, con tu tía, con tu tío. Bueno, vamos a parar ahí porque me interesa la otra cuestión. Son cosas que el Eterno dice. ¿Ve cómo le hemos prestado muy poca importancia a eso? Baruch Hashem. Bendito el nombre de Adonai. Entonces, Dios dice que hay un día ¿de qué? De santa convocación. ¿Qué hay que hacer en ese día? Ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en cualquier lugar que habites. ¿Alguien de ustedes tiene su Biblia ahí abajo? En donde dice día de reposo, tiene un asterisco y abajo en el pie de su página dice qué día es, para que no haya equivocaciones. ¿Perdón? ¿Y por qué nunca nos ha pasado por la mente que si dice que es el sábado? Le hemos dado vuelta al asunto, así pasamos de página. Como es lógico, entonces, todo miembro de la congregación del Eterno, dije del Eterno, no de Judá, no de Israel, todo aquel que es miembro de la congregación de Adonai, y una pregunta, a lo mejor estoy predicándole a alguien que no es miembro de la congregación del Eterno. ¿Ustedes son congregación del Eterno? Amén. Ok, bueno, para el entonces, todo miembro de la congregación del Eterno tenía que obedecer el mandamiento de Dios, de la santa convocación que acabamos de ver descrito aquí en Levítico 23. Así que cuando leemos en las Escrituras que el Mesías, que los apóstoles, que el primer grupo de creyentes, y decimos de creyentes, pero es algo equivocado, porque ¿a poco Moisés no creyó? ¿A poco Abraham no creyó? Entonces, ¿verdad que es equivocado decir el primer grupo de creyentes? Vamos a decir los primeros que recibieron al Mesías y creyeron que era el Salvador, el Mesías de Israel. ¿Estamos adecuados a este término? Bueno, entonces, cuando vemos a Yeshua HaMashiach, cuando vemos a Pablo, cuando vemos a Pedro, cuando vemos a Juan, cuando vemos a lo que se conoce como la iglesia primitiva, congregándose, ¿qué crees que estaban haciendo? Obedeciendo lo que ya sabían de la Torah o desobedeciéndolo. Obedeciéndolo. Bueno, entonces ellos se reunían un día de reposo y ahí dice tu Biblia abajito ¿qué día es? Para que no me eches también la bronca, es que el hermano José dice que ese día tiene que ser, no, tu Biblia misma dice. Y el que la transcribió, la Biblia, dice, sabe qué día es. Nomás que no te lo quiso poner porque le costaba el pescuezo. Y les costó como quiera. A Reina y Valera los mataron como quiera. Pero el que escribió,
el que transcribió la Biblia, puso ahí abajo qué día es. Y te dice, es este día. Cuando tú, dice, cada vez que tú ves día de reposo, dice, es este día. Y por lo menos ya por eso debería de quedarnos el 20. ¿Qué día es? Entonces, ¿qué estaban haciendo todos aquellos, Yeshua, Pablo, los discípulos? ¿Qué hacían cuando se congregaban? Bueno, vamos a ver si ellos seguían obedeciendo a Dios o como dicen algunos, es que desde que resucitó el Mesías, todo cambió. Veamos, ¿les parece bien? La evidencia. Entonces vamos a ver, primeramente, algunos ejemplos con el que cambió la historia. ¿Les parece bien? Comencemos por el Mesías, Yeshua HaMashiach, y voy a comenzar con una pregunta, que bueno, serían 7, pero es una en general. ¿Qué día de la semana se congregaba el Mesías? Capítulo y versículo. Ya les dije que lo que me contestan es capítulo y versículo. 4:16. Gracias, hermano. Este vino con espada desenvainada. ¿Qué día se congregaba Yeshua? ¿El lunes? No. ¿Martes? ¿Miércoles? Ahora, pregunto, ¿predicó alguno de esos días? Sí. Pero no predicaba en la sinagoga, predicaba a las multitudes allá afuera. ¿Sanó alguno de esos días? Claro que sí. ¿Pero qué hacía él cuando llegaba el día de Santa Convocación? Se quedaba en el monte. Y iba a cumplir lo que él ya sabía que decía la Torah, porque de otra manera nadie lo hubiera seguido como rabino. Ahora, posiblemente algunos sí de esos que, bueno, ese es de mis gallos favoritos, ese es como yo. Pues sí, pues no va a la congregación, tú tampoco vas a ir, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura. Lucas 4:16. Vino a Nazaret. ¿Qué es Nazaret? Donde se había criado, es la aldea o la ciudad o el pueblo donde él creció. ¿Y qué dice? Y en el día de, olvide esto, ¿en el día de qué? De reposo. ¿Qué hizo? Entró en la sinagoga ¿conforme a qué? O sea que Yeshua tenía una costumbre. ¿Correcto o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ok, ¿cuál es la costumbre de él? Ir a la sinagoga. A lo mejor él iba... ¿Y qué tal si él iba a la iglesia el Calvario? ¿Por qué no pudo ir por qué no pudo haber ido a una iglesia? A ver, díganme por qué. No había ni iglesia. Porque no había iglesias, exactamente. Por eso no pudo haber entrado a una iglesia. Por eso no entró a una iglesia. Porque lo que había era sinagoga. Y sinagoga no quiere decir local judío. Significa lugar de reunión. Eso es lo que es una sinagoga. Aquí mismo es una sinagoga. No porque yo lo quiero llamar así, sino porque es el lugar donde nos reunimos. Y sinagoga, por cierto, no es hebreo, es griego. ¿Ok? No es hebreo, la palabra sinagoga no es hebrea. Es una palabra griega y significa nada más lugar de reunión. Entonces, Yeshua tenía una costumbre. ¿Qué costumbre era? Entrar el día de reposo en la sinagoga. Ahora, ¿quién en su vida tiene ahí abajo qué día es? Porque aquí yo puedo decir, era el lunes, hermano. Era el martes. ¿Cómo me podría usted demostrar que era el día que decimos que era? A ver, ¿cómo me lo puede demostrar? ¿Pero dónde dice? Por lo menos enséñame una Biblia que diga, aquí dice que es el sábado, por lo menos, o que es el viernes, o que es el lunes. El que escribió la Biblia tiene que saber qué día es, si no, estamos realmente fritos. Miren, en la palabra reposo, que aparece en Lucas 4:16, tiene un asterisco. Un asterisco es una estrellita. Y esa estrellita te manda hasta abajo, al pie de la página. Y al pie de la página, o si no ahí mismo dice qué día es. No en todas las Biblias está, pero yo sé que la mayoría está. Usted tiene Reina Valera actualizada, ahí está. Ahí dice diferente. ¿Qué día? ¿Qué dice ahí? Léeme las más ahí. No, ¿cómo dice ahí?
Si usted tiene la Reina Valera actualizada, no dice equivale a sábado. Es más, dice específicamente. Sí, es que yo leo las otras versiones también para que vean. No, lee el versículo 4:16. Leen el versículo, hermano. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Ok, ¿qué día dice? El sábado. Esa es la Reina Valera, por si no lo sabe. Entonces, por lo menos el que tradujo Reina Valera, ya no está diciendo qué día es, ¿no? Para que no quede margen de dudas. Pero en Sevilla, poco ninguna de esas días tiene. Ahí abajo no dice. A ver, hermano. A ver, enséñamela. Ok, dice aquí, o sea, este versículo, cuando dice reposo, aquí equivale a sábado. Entonces, no, es que ya dice en el texto. La Reina Valera actualizada ya lo dice en el texto, hermano. Ya no te lo ponen abajo porque ya el texto lo dice, ya la corrigieron. Por eso Reina Valera actualizada está corregida. ¿Ya me entendió? Así que cuando la lea, ya lea directamente del texto. Usted se sabe el versículo de la Reina Valera 60, pero la Reina Valera actualizada ya dice específicamente qué día es. Ahora, entonces, vamos a leerlo otra vez. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de qué dice, y entró en la sinagoga, en el día de qué. No dice de Shabbat, en el día de sábado. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así dice en español, ¿sí, hermano? Dice, ¿cómo guardaba Jesús el sábado? ¿Cómo guardaba Jesús el sábado? Así dice el título. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? La evidencia es ver si alguno de ellos lo hizo de diferente manera. Entonces también nosotros podemos decir hoy, no, hermano, la Biblia me ampara. Pero ¿qué estamos viendo? Si Jesús hizo lo que decía el Eterno en el Levítico. Vamos a ver si Pablo hacía lo que dice la Torá en Levítico. Vamos a ver si la congregación primitiva hacía lo que dice el Eterno. Y si no, es que ya hubo un cambio. ¿Me entendieron? Ese es mi punto de vista. Es lo que yo quiero expresar el día de hoy. Vamos, versos más adelante aquí en Lucas, capítulo 4 también. Y específicamente en el verso 44, dice de la siguiente manera: y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿De dónde predicaba? En las sinagogas de Galilea. Entonces, si ya sabemos qué día entraba, cuándo era la costumbre, dígame qué días predicaba entonces Yeshua. El sábado. Ahora, ¿había otro día que él predicara? Sí, pero no en la sinagoga. No en el día, no lo usaba como excusa. Vengan hoy al monte de los olivos, hoy es el día de Santa Convocación. No. Y ese es el problema con el día de hoy, que dicen que al otro día que se le denomine como reunión, ya es porque Dios lo cambió y que ahora sí tiene que hacer. Quiero que Dios me lo diga. Hasta aquí seguimos viendo que la costumbre era conforme a lo que vimos cientos de años atrás en Levítico, conforme a lo que Dios había mandado. Entonces note que en el escrito de, vamos a ver otro más, Mordecai. Mordecai es Mardoqueo es Marcos. En el capítulo 1, verso 21, entraron en Cafarnaún. Cafar es aldea, Nahún es como el nombre del profeta. Entraron en la aldea de Nahún y enseguida, entrando él en la sinagoga, mire, para que veas cómo dice en tu Reina Valera actualizada, hermano. ¿Qué dice? Sábado. Enseñaba. Y tengo aquí, RBA, y que dice Reina Valera actualizada. Entonces, aquí aclara, no dice el sábado, para decir que hubo allá uno por casualidad. Ok, dice los días de sábado enseñaba, y específicamente le puse así, porque es la Reina Valera actualizada. Dice, entraron en Capernaum, enseguida entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Exactamente. Nota que el escrito de Marcos Feliz nos dice en plural, y los días de Shabbat, los días de reposo, dice la Reina Valera 60. Es decir, cada Shabbat semanal, el Mesías, Yeshua, asistía a la santa convocación conforme al mandamiento de su padre, ¿sí o no? Entonces, hasta aquí, ¿vemos a Yeshua violando el mandamiento? No. Gracias. Ahora bien, si el Mesías predicaba en las sinagogas, obligatoriamente o obligadamente lo hizo cada día de Shabbat.
¿Y cuál es el día de Shabbat? Sábado. Que correspondería con el nuestro, que coincidiría con el nuestro. ¿Cuál es? Pues yo es lo que quiero que quede claro el día de hoy. Porque como le digo, si nos metemos a indagar en internet, vamos a encontrar una serie de cuestiones que simplemente no concuerdan con lo que dice la Escritura. Entrar a internet puede ser muy beneficioso, pero puede ser también muy dañino. Demasiado dañino, más si no te gusta estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque por lo que te digan y por un versículo que te digan, te va a dejar tambaleando y te va a dejar dudando de las cosas de Dios. Entonces, qué importante se vuelve, éntrale a la Biblia mejor, éntrale a la Escritura. Entonces, ¿qué día se tenía que predicar Yeshua? Si era una costumbre, el Shabbat. Como leímos en el primer verso que expusimos, conforme a la costumbre, él iba los días de Shabbat a la sinagoga. Vamos a ver, Mateo, otro más, Mateo 4:23. ¿Me lo lees en esa versión, si lo tienes? Porque me importa. Y recorrió Jesús, dice que, toda Galilea. ¿Qué es el área de Galilea? El área donde él vivía, que se conocía incluso como Galilea de los gentiles. ¿Qué hacía? Y recorrió Jesús toda Galilea, ¿haciendo qué, hermanos? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué días predicaba Yeshua? Se reunía en la sinagoga. Por lógica, ¿sí? Es muy importante que reflexionemos, pues si nos consideramos seguidores de este Jesús de Nazaret o de Galilea, queremos andar como él anduvo, porque los demás, aunque quieran hacerlo mucho bien, no le pueden llegar a Jesús. Nadie le puede llegar a Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿quién es el único que nos marca la pauta 100% a seguir? ¿Quién? ¿Pedro? ¿San Crisóstomo? ¿Quién entonces? Jesús, Yeshua, ¿correcto? Él nos dijo algo bien importante, hermanos. Vean lo que él dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Dime cómo, Juan. Tú que te recuestas o te recostabas en su pecho, dime cómo, Juan. Si guardamos sus mandamientos, si hacemos lo que él hacía. Entonces, Shabbat es un mandamiento del Eterno, no lo inventó Jesús, no lo inventó Moisés. Desde el primer texto que vimos, ¿quién dijo que habla a los hijos de Israel? ¿Quién dijo que les hablaron? ¿Y qué dijo? Estas son mis fiestas solemnes. No dijo las fiestas de tu pueblo, Moisés, porque a veces dice, es tu pueblo, Moisés. Y Moisés, no, es el tuyo, Señor. Estos están peleando el uno con el otro. Es tu pueblo que tú sacaste. No, tú no sacaste, son tuyos, Señor. Aquí no dice eso, dice, dile al pueblo que estas son las fiestas del Eterno. Y comienza diciendo, pero si no guardan lo primero, menos van a guardar mis fiestas. Así que diles que 6 días van a trabajar y uno de los 7 es día de reposo. Ahora nos falta descubrir cuál es, ¿ok? O estamos descubriendo. Entonces, el Shabbat o el día de reposo es un mandamiento del Eterno. Y la santa convocación del pueblo también es un mandamiento del Eterno. Así que solo les diré, caminemos el camino, ya que está escrito, el que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar, debe caminar como él caminó. ¿Podemos hacerlo todo? Podríamos, pero estamos realmente, para empezar, necesitaríamos olvidarnos de nuestra familia. Recuérdese que él tenía mamá, tenía hermanos, pero no tenía esposa y no tenía hijos. Tenemos que hacer muchas cosas, por eso Pablo, en un momento de su vida dijo, prefiero que se queden solteros y van a servir a Dios. Es la mejor manera de consagrarte a él. Pero si tienes el don, si no, es el puro fracaso. ¿Ok? Entonces, ¿podríamos tratar de imitarlo? Sí podemos. Por eso lo dejó escrito, si no, no hubiera dejado nada de esto. Pues ¿para qué? Pues pura gracia, hombre. Yo sé que nunca lo van a lograr.
Pero si dejó que lo pudiéramos hacer o que lo hiciéramos, es porque se puede, hermanos. Nomás nos falta determinación. Entonces, el Shabbat es un mandamiento del Eterno. La Santa Convocación es un mandamiento del Eterno. Así que si queremos decir, o si queremos andar como Él anduvo, ¿no deberíamos también ser obedientes como lo fue Yeshua? Ahora, ya vimos por los pasajes de la Escritura qué días se congregaba Él, qué días enseñaba Él, qué días iba a la Santa Convocación. Dígame qué día es. Si alguien le quedó claro ya, dígame qué día es. El sábado, ¿ok? Veamos otros ejemplos ahora de la primera congregación, de los creyentes israelitas, no de los primeros creyentes en Dios, sino de los primeros que recibieron al Mesías, que estas eran gentiles también, convertidos al Dios de Israel, y mediante el Mesías alcanzaron la redención. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de ellos. Hechos, capítulo 13, versos 14 al 16. Ellos, hablando de Pablo, Bernabé, Lucas, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía. Antioquía les tiene que resultar muy familiar, porque es donde se les llamó por primera vez cristinos, ¿ok? Y llegaron a Antioquía de Siria. Perdón, eran cristianos, ¿ok? Y entraron, ¿a dónde dice? La sinagoga. ¿Qué día? Un día de reposo. Y se sentaron. Y aquí viene claro, y después de la lectura de la Torá, de la ley, y de los profetas, o sea que ya se leía el orden escritural que llevamos hoy en día. ¿Ok? Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Shaul, conocido en nuestras escrituras como Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones, ¿qué? ¿A quién estaba predicando Pablo? Y los que tenéis, temerosos de Dios. ¿Quiénes son los famosos temerosos de Dios? Dígame uno en la Biblia. Cornelio, temerosos de Dios. ¿Quiénes son esta gente? Porque si no entendemos qué son, pensamos que era cualquier borracho que estaba de la esquina, que estaba ahí con su cigarro, y que llegó el Espíritu Santo, llegó Pablo y la Pedro a decirle, hey, vente a las choches, allá hay comida. Bueno, Cornelio ya era alguien que oraba a Dios, ya era alguien que buscaba de Dios, ya era alguien que asistía a la sinagoga y tenían una sección especial, así como la sección de los embarazados aquí es para allá, ¿sí me entendió? También allá había una sección especial, ¿ok? ¿A cuál era la sección especial de ellos? La de los temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Alguien que todavía no hacía el rito de conversión, que todavía no se circuncidaba, para de acuerdo a toda la ley judía, ser un israelita completo. Por eso, estos ya estaban. Si Pablo, ¿dónde dice que entró? ¿Y dónde están estos? En la sinagoga. ¿A dónde les predicaba entonces? Ahora, en la sinagoga, hasta el día de hoy. ¿Dejan entrar a cualquier pelón? Hasta el día de hoy. Si usted no hace cita, usted no entra. No crea que es la iglesia Monte de Jesús. ¡Hey! Tráete a tus camaradas. Va a haber actividad, yo te la disparo. No era así, hijos. No. Entonces vamos a entender eso. Y les empieza a predicar a los israelitas y a los que temen a Dios. ¿Qué más nos dice la Escritura? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los bautistas, ¿cómo dice, hermano? Entonces yo vi una expresión diferente. La mía decía, cuando salió de la sinagoga de los bautistas, decía mi versión. Gracias, hermano. Este vino gallo ahora me está tirando, los demás ni en cuenta. ¿Verdad que suena ilógico? ¿Verdad que suena cantinflesco? ¿Cómo la sinagoga de los bautistas? Pues lo mismo le suena a un hebreo. Vamos a la iglesia del Monte Calvario. ¿Iglesia? ¿Qué onda? ¿Por qué, hermano? ¿No hay 42? Sí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos. Oh, sí. Me faltó otra para pasar.
Se lo metieron. Ok, ¿qué dije que vamos a analizar este grupo? Que estamos analizando quiénes son israelitas y gente que se unía a este grupo e iban a dónde. Ok, cuando salieron ellos de la sinagoga de los bautistas, ok, perdón, de los judíos, los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que estaban ahí, que nada más no habían hecho el rito de conversión. Por eso les seguían considerando gentiles. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, nos habla, nos sigues hablando de estas cosas. ¿Por qué hasta el siguiente sábado? Era cuando se reunían ¿Y dónde se iban a reunir? en la sinagoga ¿De cuál? ¿De quién? de los judíos. Ah, pues a veces sí nos cae el 20 porque a veces lo leemos y lo releemos y seguimos pensando que se reunían en la iglesia. No quiere. Sí, diga, ¿qué dice? Pues entonces cuando ellos salían, le rogaron que el sábado siguiente Ajá. les hablasen de este tema. Y despedida a la congregación, ya se Shabbat Shalom o Shavuot Tov, lo que haya pasado. Muchos de los judíos, ¿y quién aparece aquí? ¿Qué son prosélitos? Son gentiles, Judíos que antes habían sido gentiles, pero que ya son convertidos. Nomás que se les denomina prosélitos, porque todavía, vamos a entenderlo, el judío original no muy quería que ese se conviviera acá con la familia, porque pues a lo mejor él estaba circuncidado, pero sus hijos no, y tus hijas iban a echar los ojos al circunciso y no te va a gustar. ¿Sí, hermano? Entonces los prosélitos eran judíos de nacimiento, pero No, los prosélitos eran gentiles de nacimiento, solamente que se habían convertido. entonces es lo mismo que los gentiles, me parece escuchar usted que... No, es que lo mismo es que los gentiles que está diciendo allá atrás. Nada más que para que entendamos, aquí ya les dice prosélitos, para que veas el intercambio de palabras y entiendas que aún dentro de la sinagoga había una cierta clasificación. Es como hoy en día, ¿sabes que hay iglesias que sillas exclusivas para líderes, para pastores, y los demás son de ahí, de la tercera línea para atrás, de ahí para acá, nadie se me sienta que no sea jerarca de la iglesia, demoniácono o lo que sea. ¿Ok? ¿Sí, hermano Alex? Y en la Dios habla hoy, donde dice prosélitos, dice, y los que se habían convertido al judaísmo, Ok, ya oyó lo que es la palabra prosélitos, los que se habían convertido, o sea que estos prosélitos ya eran judíos, pero no eran judíos de nacimiento. Estos son convertidos. ¿Sabe quiénes son los que más nos daban lata en la brigada de paracaidistas? Los chutes. Le dice, todo el mundo le dice chutas, pero chuta es una pelota que tú le chutas. Son chutes, y ahí es donde descubrimos, porque hay gente que dice que es chuta. No, yo también fui chuta. Oh, ya te felicito. Ya sé que no fue, porque nunca nos decimos chuta. Es chute. Entonces, entre los chutes, los que más nos daban lata eran los foráneos. Había gente de otros batallones de fuera, de infantería, de la marina incluso, que van a hacer su curso de paracaidista, y esos son los que se ponen más perrones, que son la crema innata después de que hacen su curso. Los verdaderos paracaidistas, se sabe que lo es. No tiene que demostrar nada. ¿Quiénes son los que andan fanfarroneando? Los que vinieron y se hicieron de afuera. Pues quiero que entiendan que prácticamente es el mismo punto con estos. ¿Ok? Y los prosélitos, ¿qué eran? Piadosos. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué nos dice? El siguiente día de qué, dice ahí Carlos. Sábado. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿a dónde se juntaron? En la sinagoga. En la sinagoga. Ese día la sinagoga estaba reventada, hermanos, para escuchar ahora a Pablo y a Bernabé lo que estaban predicando. Ok, ¿qué pasó, hermano? Está susurrando al oído. Pues susúrele, pero no voy a pasar que susurre. ¿Ok? Uno más. Dios, aleluya. Aquí está el debate más grande de la historia. Hechos, capítulo 15. Se conoce como el Concilio de Jerusalén. ¿Sí, brother?
¿Por qué? Hechos 15, 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos Antioquía con Pablo y Bernabé, la que tenían... Sí, posiblemente estoy equivocado en la cita. Está unos versículos antes, cuando ya decretan el decreto apostólico, y dice, porque Moisés, nomás cuando está la prohibición de las 4 cosas, el siguiente versículo dice, porque Moisés, Es el 21. es el 21. Ah, pues no estaba tan lejos, hermano, pero Desde tiempos antiguos Moisés tiene... ok, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad, ¿qué? ¿Quién lo predique a dónde? Donde es leído. Pregunta, ya vimos qué día se abrió la puerta de la sinagoga, ¿qué días? ¿Qué día entonces iban a ir los convertidos al Mesías a aprender de la Torah? ¿A dónde? ¿Seguro? ¿Ya entendió eso usted? ¿Ya le cayó el 20? Entonces, ¿qué día tiene usted que estar aquí, hijo? Pues dígale a su papá y a su mamá, papi, no es cuando tú quieras, es el Shabbat que tienes que estar allá. ¿Ok? ¿Alguien más ya le cayó el 20? ¿Qué día iban a ir los convertidos a aprender de la Torah? Tienes una buena persona que capta, hermano, de eso. Es bueno tener hijos así, que captan. Ok, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. ¿A dónde iba Jesús a predicar? ¿Yeshua? ¿Qué día? ¿A dónde iba Pablo a predicar? ¿Qué día? Entonces, ¿a dónde mandaron a los que se convirtieron al famoso cristianismo que dice la gente? ¿A dónde los mandaron? A la sinagoga. ¿A escuchar qué? De la Torah. ¿Cuándo? El día de Shabbat. Dice la ley de Moisés. Pues cuando dice Moisés, a eso se refiere. Cuando Abraham le dice al rico, padre, cuando el rico le dice, perdón, a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que vaya y que les predique a mis hermanos. Tal vez si uno regresa de los muertos, van a creer. Aunque alguien se levante de los muertos, no creerán. Porque allá tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés? ¿La Torah? Y porque todo el Viejo Testamento. O sea, dice, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer si no le creen lo que está escrito en la Torah. Pregunta, y ahí gracias por recordarme eso. Gracias. ¿Qué vas a creer tú? Lo que diga Tertuliano, 325 después de Cristo, que dijo que el Shabbat ya no es para los cristianos, o lo que dijo el Eterno desde el principio. Tú tienes la opción. Ese es el punto al cual yo te estoy empujando el día de hoy. Ya es tiempo de que tú te decidas, no, ¿qué voy a creer? Porque hoy más que nunca te pueden empezar a bombardear. No, que mira, que yo creo que estás mal, Dios es amor y que mira, sí es amor, pero me dijo cómo alabarlo y qué día y cuándo. Me dijo cómo vestir, me dijo qué comer incluso. ¿Sí o no? Entonces, porque es amor, precisamente por eso nos lo está diciendo. Imagínense que no hubiera hecho qué día nos congregáramos. Si así hay chilaquiles, imagínense que no hubiera dicho qué día iríamos. Así, la verdad, dígame, ¿qué día iría usted al servicio? Bueno, obligatoriamente son 3 veces al año, hermano, así que no me venga con cuentos. No, sí, pero o sea, de ahí se ganaría, hermano. Y me van a decir que no está escrito que nadie se congregara en todo el Antiguo Testamento más que en esos 3 días. Bueno, no lo dice la Escritura, pero por lógica había un lugar de reunión en cada ciudad. Había levitas, había quien predicaba. Pero en esos 3 días se especifica que 3 días te presentarás Sí. sin las manos, digo, con una ofrenda, fuerza, no está diciendo de que nada más vaya 3 veces al año a su Ajá. presencia. ¿Se acuerdan que les pregunté qué fue de los hijos de Moshe? Nadie lo investigó, hasta les dije dónde estaba. Está en el libro de los jueces, ahí dice qué pasó con los hijos de Moisés. Toda la gente me pregunta, ¿y qué pasó? Y los pastores me preguntan a mí, ¿y qué pasó con los hijos de Moisés? Les digo, fueron sacerdotes. No puede ser, si los sacerdotes vienen de Leví. Bueno, te lo afirmo, te lo compruebo, pero te voy a ganar una comida. Fueron sacerdotes.
Y ahí nomás los voy a dejar para que no se les pegue a curiosidad. Gloria al Eterno. Entonces, Hechos capítulo 15, ¿de qué habla? Concilio de Jerusalén. ¿Qué estaban tratando en el concilio de Jerusalén? Un tema bien controversial, la circuncisión. Pero ahí dijeron, pues ¿qué les mandamos entonces? Oh, nada más que se aparten de la idolatría, de comer sangre, de fornicación y de ahogado. Lo demás, tienen que ir a la sinagoga el día de reposo y aprenderán la ley de Moisés. Van a ir aprendiendo lo demás. Ok. ¿Sí? No, hay algo chistoso ahí porque dice que no se les perdón. Imponga otra carga. No, dice, por lo cual dice yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. La palabra convertirse para mí sería de alguien que no cree. O sea, quiero convertirte a mi religión, por decir, mira, tú no crees en lo que yo creo. Pero si ellos ya iban, o sea, ellos ya estaban ahí los gentiles, ¿no? Ok, concepto equivocado. ¿Qué es para un término judío convertirte? Teshuvah. Entonces es arrepentimiento. ¿Y de qué te vas a arrepentir? Si el pecado es transgresión a la ley. De las faltas que Ok, entonces los que iban creyendo el mensaje que se les daba ahora del Mesías, de que todo el que no era judío ahora podía venir por lo que hizo Jesús al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, a esto les exigen 4 cosas nada más para comenzar. Y que no se les inquiete, porque llegó, el problema es este, el contexto de esta historia es que llegó gente de Jerusalén a Antioquía. Y en Antioquía la mayoría era gente no judía. Había judíos en la sinagoga, pero la mayoría eran no judíos, eran prosélitos o eran piadosos o eran gente que estaba acercándose ahí. Entonces llegan y les dicen, ok, ustedes ya creyeron también del Mesías. No, sí, pero en Jerusalén todos eran judíos. Una cosa es aquí ser el vecino del gringo aquí en Estados Unidos y otra cosa es ser el vecino del gringo en México. Es muy diferente, hermanos. Allá en México te la hace, le pegas un piedrazo que sacan a la sortera. Aquí, pues la ley. Ok, en Jerusalén ¿se cree que la gente quería vivir ahí con medio de puros religiosos que te imponían todo? O eres o salte de la ciudad. Entonces no había gente gentil en Jerusalén. No es la Jerusalén de hoy en día, que está llena de iglesias gentiles y de mezquitas musulmanas. Nosotros tenemos la idea de una Jerusalén actual. No, la Jerusalén antigua era completamente judía, exactamente judía. ¿Usted sabe de pueblos que hay aquí? Que son solamente gringos, anglosajones, de gente blanca, que no quieren hispanos, que no quieren negros, y no los hay. Hay colonias donde la cláusula es, no queremos negros aquí, ni hispanos. Y quéjate, brinca, pide que pagas 3 veces lo que vale la casa. No te dejan entrar. Son sus políticas. Era la política de Jerusalén, para que me entiendan. Entonces, en Jerusalén todos están circuncidados. Aunque sean prosélitos, ya están circuncidados. ¿Qué hacen? Estos llegan a Antioquía. Oh, ustedes se creen de la ciudad también. Felicidades, give me 5. ¿Y quién los circuncidó? No, pues ahí no, porque todavía no. No. Ahí empezó el problema. no había sido mandado por el concilio. No, Pedro no les dijo. Jacobo no les dijo, vayan y díganles que si no están circuncidados, se acabó el corrido. Ellos llegaron. Vuelvo a aclarar, en Jerusalén, todos son circuncidados. Fuera de Jerusalén, había incluso Timoteo mismo, prueba de ello. Era judío, pero no estaba circuncidado. Vivía Timoteo. Tito también. Tito no era circuncidado. Pero Tito era griego. Y Timoteo era judío. Y él no estaba circuncidado, lo circuncidó Pablo. Incluso un capítulo después de esto, ahí mismo aparece. ¿Por qué? ¿Por qué Timoteo no estaba circuncidado? Si era judío. ¿Sabía las escrituras? Porque su padre era un gentil. Y pudo haber sido uno que ya estaba en la sinagoga, que iba a escuchar ahí, pero de aquí del ejército, sí, del ejército. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo cuando la esposa le dijo, Jani,
Le vamos a hacer la circuncisión a Timothy. No, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, vieja? Aquí el que manda soy yo. Y Timoteo se quedó sin circuncidar, pero Timoteo era judío. Ahora entienden el problema, y yo les recomiendo que lean bien todo ese capítulo de Hechos, porque ese es un gran problema. ¿Dónde dice que no estaba circuncidado Timoteo? Fíjate, si le hicieron las circuncisiones porque no estaba circuncidado. Lee. ¿Dónde dice? Lea, es más, mire, Dice que no estaba circuncidado. es como los primeros 3 versículos del siguiente capítulo. Búsquelo. ¿De Timoteo? No, desde el Hechos, capítulo 16. Les dije que el siguiente capítulo lo circuncidó. Es más, apenas andan diciendo lo que se acordó. 16:3 me parece que es por ahí así. Léame, ¿qué dice? Léame, yo me ubico, dígame qué. Hizo Pablo que este fuese con Ajá, él y ahí está. tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Que ¿Qué versículo es? 3. Les dije, pues si no, si ya, gracias Señor. Vivían Voy a aquellos seguir. lugares porque todos sabían que su padre era griego. Ajá. ¿Y qué le dijo en Timoteo, en la carta a Timoteo? Que desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te enseñó tu madre y tu abuela. O sea, él era judío. El problema es que no estaba circuncidado porque era hijo de un hombre griego. ¿Oyeron eso? Pero ya me están sacando de mi tema. Entonces, Hechos 16:13. Y un día de sábado, ¿cómo dice ahí, hermano? Y el día sábado, Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, y allá aparece el nombre de Dámaris, por si saben, por si algún día saben dónde, y dónde saca el nombre de Dámaris. Bueno, una de las que se convirtió aquí, en ese día, fue una mujer llamada Dámaris, una mujer distinguida. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Bueno, otro más. Y Pablo, ¿quién tenía una costumbre de ir los sábados a congregarse? ¿Quién vimos por la escritura? Olvídate de que el hermano, pero no, ¿quién dijo en la escritura que tenía una costumbre? Jesús. Y aquí sale otro. Y Pablo, como, ¿qué? Ok, quiero que me lea esta palabra porque vamos a hablar de 3 costumbres. Ya voy a terminar. Denme unos 10 minutos. Y Pablo, ¿como qué? Fue a ellos. Y por 3 días de Shabbat, por 3 días de reposo consecutivos, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es Mashiach. ¿Cuántos días de reposo fue a predicarles? ¿Por qué? Porque era su costumbre. Ok. Otro más. Y discutía, ¿a dónde? Sinagoga, ¿Cuándo? todos los días de reposo. ¿Qué le dice la palabra discutía? Pensamos que se levantaba y ¡ay, Sabino! ¡Ay, hijo del diablo, estás mal! Aquí, si yo traigo la verdad. Ya escudriñar. Les presentaba, yo no me puedo comparar con ese hombre, pero les presentaba lo que yo estoy tratando de, miren, ¿qué dice aquí? Papelito habla. Por eso, aún cuando hablemos de lenguas, Pablo tuvo que haberlo sustentado con el Viejo Testamento. Si no, le hubiera dicho, ¿qué, Pablo? ¿Con qué se come eso? ¿Se le ha ocurrido a usted que él pudo haber estado hablando del Viejo Testamento cuando él habla de lenguas? Pues sí. Y ya vi dónde lo dice, y hasta dice que se caen, se van de espaldas para atrás. Y así exactamente eso. Pero como nos dijeron, no leas el Viejo Testamento. Y discutía, ya acabamos la palabra discutir, la digo Tito. ¿Cuál es, Tito, discutir? Debatir. ¿Cómo se debate? No, que yo tengo más tiempo que tira, tenemos una mejor iglesia, yo tengo gente rica que diezma, si tú fueras... Eso es lo que discutía. Con la Torah. ¿Qué dice la Torah? ¿Ok? Y persuadía, ¿a quién? ¿A judíos? ¿Dónde estaban esos gentiles? Ah, ¿verdad?
Hechos 18:4. Aquí, entonces, antes de seguir adelante, tengo una pregunta. ¿Dónde se reunían? Respuesta. ¿Sí? ¿Dónde se reunían los griegos, que es lo mismo que gentiles? En la sinagoga. Otra pregunta. ¿Qué día? Los días de reposo. Conocido hoy, dice tu Biblia, como usted puede ver, entonces las pruebas bíblicas son irrefutables. ¿Alguien puede refutar esto? No. La primera congregación de creyentes judíos mesiánicos y de gentiles convertidos al judaísmo por medio de Yeshua o al pueblo de Israel o al Dios de Israel, aclaro estos puntos para que nos quepa bien, se reunían, ¿qué día? Los días de reposo. ¿A dónde? En la sinagoga, conforme al mandamiento que Dios había dado desde Levítico, y ahí lo reguló. Ya la gente ya sabía de lo que era el día de reposo, pero ahí lo reguló para que quede ya claro, especificado. Entonces, ¿por qué hacían santa convocación este día? Los días de reposo. ¿Porque se le ocurrió a Jesús? ¿Porque se le ocurrió al rabino? ¿O porque Dios se lo había dicho qué día es? Entonces Dios ya lo había dicho. Entonces, además, si les dijera yo que el escritor de la carta a los hebreos nos dice, ¿qué día hay que congregarnos? Él lo dice claramente. Bueno, ni tan claro, si no ya lo hubiéramos entendido todos. ¿Quién sabe este versículo? Dígamelo. No dejando de qué, como algunos tienen por, dígalo conmigo, ¿por qué? Les dije que se acordaran de esa palabra. ¿Quién tenía una costumbre? Jesús. ¿Qué costumbre tenía? Congregarse, ir a la sinagoga, ¿qué día? ¿Quién otro tenía una costumbre? ¿Y usted cree que no le transmitió eso a Timoteo? No dice la Biblia, pero usted cree que no se lo transmitió a Timoteo. O sea que por lo menos tenemos 3. Y si Jesús tenía una costumbre, ¿no se la transmitió a sus discípulos? O sea que tenemos por lo menos 15 ya. Que tenían una costumbre. Pero el escritor de los hebreos nos acaba. El escritor de la carta a los cristianos nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La carta a los cristianos es clara entonces. ¿Qué? ¿A dónde van estos? El mall está para allá. Acá está la playa, estos van a la playa. ¿Okay? El mall queda para allá, la playa queda para acá. Y aparte están otros montes acá escondidos acá atrás, mire, que también no quieran, nomás cuando se metan, pasamos para allá. Y yo me pregunto que a veces, no habrá gente así a veces espiándonos a ver a qué hora ya salen, como salían los jóvenes, a ver a qué se salen para aquí, ya nomás que no hagan. Okay. Les dije 2 veces que la carta a los cristianos dice, y nadie me dijo que no es la carta a los cristianos. Usted dijo, no, pero es que estás medio dormido, hable más necio para que lo oigan. Gangoso es una expresión de que alguien que no puede hablar bien, que se le atora la gallina en el pescuezo. Para que no vayan a pensar que está diciendo otra cosa. Ok. La clave está en la palabra congregarnos, ahí en Hechos, en Hebreos capítulo 10, la cual, en su original más próximo, que es el griego, nos dice que es episinagogen. ¿Qué es ya le sonó? ¿Qué? Dígame usted, si no tuviera una traducción, ¿qué quiere decir por usted esa palabra episinagogen? Para que no sea uno. Okay. Sinagoga. Dicha palabra, episinagogen, implica lo siguiente. No dejen de congregarse en nuestra congregación. Esa es la palabra más próxima. Pero la segunda, que es la que está especificada en el texto, es en la sinagoga. No dejando de asistir a la sinagoga, como algunos tienen por costumbre. ¿Ya les sonó? ¿Cuál era la costumbre de ir a la sinagoga? ¿Qué días? ¿Seguros? Ya les queda, ya no repito ese tema hasta que vengan otros 20 nuevos. Ya no lo repito. Ya les cayó bien el 20, ya. Usted ya no puede defender este tema. Ya lo puede presentar así como, mira, vamos a la evidencia. ¿Qué día se congregaba Jesús? ¿Qué día lo hacía Pablo? ¿Qué día lo hacía en la iglesia?
Ya puede usted presentar esa defensa. Es lo que quiero. No que todos me los manden a mí, no, Rabino, te mete unos espadazos. Yo quiero que usted se los meta. Es decir, entonces, los primeros creyentes iban tal como lo comprobamos en el libro de los Hechos, a reunirse conforme al mandamiento de la Santa Convocación a la sinagoga en cada Shabbat. Entonces, el pasaje nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Eso nadie lo niega. Pero si uno va más al fondo de este pasaje, podemos preguntarnos, ¿pero qué día? ¿Qué día debemos de congregarnos? Entonces, este pasaje nos dice exactamente qué día. Y pues si no quedara claro, ¿a dónde? Entonces, ya el libro de los Hechos nos dice a dónde se congregaban. Note que el Mesías tenía entonces una costumbre. 5 minutos que termino. Son dos cosas las que tengo que decir. El Señor Jesús tenía, Yeshua tenía una costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Que lo comprueban las Escrituras. Ir a las sinagogas los días sábados. Pablo tenía una costumbre. ¿Cuál era esa costumbre? Los israelitas y los gentiles iban a la sinagoga en el sábado. Así que si usted es sincero, reconocerá que no se trataba o no se trata de una mera costumbre, sino es una costumbre santa, porque Dios ordenó una santa convocación y dijo qué día tenía que ser para que no estemos buscando 3 pies al gato. Por esto y por mucho más, porque Yeshua murió, porque nos dio ejemplo, porque se entregó por nosotros, porque Pablo entregó su vida también, por estas buenas nuevas, por este evangelio, por esto que estamos predicando, por todo eso, usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Lo que Internet diga? ¿Lo que la religión diga? ¿O lo que Dios dijo? Esa es decisión que usted debe de llevar a cabo. Nota. No solamente, yo solamente te voy a recordar una cosa, reunirse en domingo no es malo. Reunirse en martes no es malo. Reunirse en viernes no es malo. Pero de ahí a decir que Dios cambió el día de reunión y que ahora es otro día, hay una gran diferencia y un gran abismo. ¿Entendieron? Entonces, ni siquiera le tienes que decir a su hermano cristiano, es que estás mal. El día de domingo no es para reunirnos. ¿Por qué no? Déjenlo que se reúna. Nomás cuando te diga, es que el día domingo es el día que Dios cambió. No, ahí estamos mal. Ahí sí vamos a la Biblia. Ahí sí vamos a echarle espadazo. ¿Ok? Por lo menos dígame, ¿dónde dice la Biblia que se reunían el día domingo? Por lo menos.